Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con poder. Existe un Dios en vive hoy, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló. Conozca su divinidad, pues su palabra reveló. Existe un Dios en vive hoy, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar, allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. Existe un Dios en vive hoy, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios en vive hoy, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir, y perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte,
tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones, allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. La lección de hoy tiene por título De pie ante Dios, basado en lo que Juan nos escribe en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 12. Dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20, versículo 12. ¿Qué sucederá en el día del juicio final? ¿Qué pasará? Poco sabemos nosotros de lo que sucede o de lo que va a suceder. Los que estudiamos la Biblia sí tenemos un conocimiento un poco más acabado. Pero fíjese que aquí en Apocalipsis 20 tenemos la imagen que nos pinta Juan de cómo será aquel día cuando compareceremos ante Dios. Fíjese que Dios estableció que después que muramos nos presentemos al juicio. El texto lo tenemos en Hebreos 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Fíjese que esta es una declaración de Dios, es algo que el Señor ha establecido y se ha cumplido en todos los hombres. Así como morimos, vamos a resucitar y vamos a estar en ese juicio que el Señor dice que habrá. Un día señalado en el calendario de Dios. No sabemos qué día será, pero yo creo que estamos muy cerca, pero no sabemos el día. Ahí en Hechos 17:31, el apóstol Pablo en su discurso en aquella gran ciudad, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Existe un día, Jesús vendrá, así lo dicen muchos textos de la Biblia. Dios tiene un día en que juzgará al mundo con justicia. Este texto que leemos, Apocalipsis 20, tenemos la imagen que nos pinta Juan de cómo será aquel día cuando compareceremos ante Dios para recibir el veredicto del destino eterno de nuestras almas. Y en el capítulo 20, del 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Todos nosotros hemos oído sermones sobre el juicio final, hemos escuchado, hemos leído, pero muy pocas veces nos hacemos la idea
de cómo será ese momento. Tal vez este estudio que estamos haciendo nos ayude a hacernos la idea por un momento de la situación que se vivirá aquel día cuando estemos ahí de pie ante Dios. Tal vez podemos cerrar nuestros ojos e imaginarnos cuando todo se acabe, ya no exista la casa, la seguridad económica que usted pueda tener, cuando no habrá nada, sino que usted y Dios al frente para rendirle cuenta. ¿Qué pasará? Fíjese, por haber nacido y vivido, nosotros vamos a estar en esa situación, en ese lugar. ¿Qué sucederá el día del juicio final? Bueno, vamos a ser juzgados. Romanos 2:16 nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo enseñando a los hermanos en Roma. Dios va a juzgar por Jesucristo. Fíjese que esto de los secretos a veces da un poco de susto. ¿Tiene secreto usted? Bueno, debe empezar a pensar que Dios lo sabe. Él va a juzgar los secretos de los hombres. No quiere que nadie lo sepa. Bueno, yo le digo que el Señor lo sabe y Él los va a juzgar conforme a su evangelio. Eso es muy importante. Eso va a suceder. Imagínese, no habrá máscara, no habrá fingimiento delante de ese Dios todopoderoso. Su sola mirada nos hará temblar y Él escudriñará nuestros corazones. Dice en el capítulo 2 de Romanos 7 y 8, hablando de este mismo tema, el apóstol Pablo dice con respecto a Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjese que esto es muy relevante, es muy relevante. Va a pagar a cada uno conforme sus obras. ¿Qué hace usted en la iglesia? Va a edificarse, va a tomar fuerza, va a conocer más de su Dios, va a trabajar en su carácter, en su forma de vida. Dice que va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjese que ese es un pago que dará Dios a los fieles. ¿Qué significa para mí la reunión de los santos? ¿Qué significa para mí estar en reunión con los hermanos? Pero fíjese, dice que dará ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Nosotros tenemos que ir a la iglesia, a la congregación con los hermanos, estudiar la palabra de Dios para conocer la palabra de Dios, para conocer el consejo de Dios y ponerlo en obra. Si nosotros vamos y no obedecemos, estamos resistiendo a la verdad y no vamos a recibir de parte del Señor la aprobación. Porque fíjese que el propósito de la iglesia se ha reunido y el Señor ha puesto en la iglesia a los hombres necesarios para la edificación de los santos. Entonces los santos van ahí a recibir instrucción. La iglesia es la reunión de los santos donde los hombres de Dios se juntan para servir y amar y aprender de Dios. Aquel día estaremos de pie ante el majestuoso trono de Dios, frente a Jesucristo, el juez justo, a quien se le ha confiado todo el juicio. Jesús mismo dijo el Padre, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Él dice, y nos mandó, con respecto a los apóstoles están hablando, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto.
Fíjese que en ese día, cuando enfrentemos a Jesús, Él será nuestro juez. Hay una ilustración que se cuenta que y puede ayudarnos, fíjese, para aclarar nuestro precepto de este punto. Se cuenta que un señor viene en su carro cruzando un puente que pasaba un caudaloso río, y cuando va manejando se da cuenta que en medio de la corriente del río hay un hombre luchando para salvarse de la corriente del río. Él llega al terminar el puente, estaciona su auto, saca su ropa y aliviana su vestimenta y se tira y cruza el río y llega donde el joven y lo puede salvar. Llegó otra gente que ayudó también, pero él fue el hombre que arriesgó su vida para salvar a aquel muchacho, porque era un muchacho joven el que se estaba ahogando. Es lo que sucede siempre, los aplausos, las felicitaciones, y pasó el tiempo. Y este joven que fue salvado del río cometió un crimen y fue condenado a muerte. Tenían que ejecutarlo aquel día triste. Las ejecuciones antiguas eran en la plaza de la ciudad, donde eran ahorcados. Cuando llegó el momento de la ejecución, se presentó el juez que tenía que leer la sentencia. Y para sorpresa del hombre que fue salvado del río, se da cuenta que la persona que está leyendo la sentencia es el mismo hombre que lo salvó meses atrás de la corriente del río. Y él le pide, le dice, mire señor, ¿se acuerda de mí? Y el hombre lo miró, sí, le dijo, yo me acuerdo de ti. Le dijo, ayúdeme, ¿por qué no me salva? Y el hombre le dijo, mira, yo ese día arriesgué mi vida para salvarte. Yo ese día fui tu salvador, pero ahora yo soy tu juez. Eso va a pasar con Jesucristo. Hoy Él es Salvador. Hoy ofrece la mano para rescatarnos, para sacarnos del dominio de Satanás. Pero aquel día va a ser nuestro juez, como lo dicen estos textos, testificando que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y el 17:31 de Hechos también, por lo cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjese que todos estos textos nos están diciendo lo que va a pasar cuando estemos ante el trono majestuoso de Dios y seamos juzgados por Jesucristo. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de cambiar, de ganar la salvación que nos brinda nuestro Señor. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Fíjese que era un encarecimiento. Pablo le dice, mira, te ruego, porque Dios y el Señor Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, Juan nos está pintando a nosotros lo que va a suceder. Entonces, yo debo estar preparado y usted también. Fíjese que será una cita universal. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí en 2 Corintios 5:10 se nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense que todos vamos a estar ahí y van a estar los buenos y los malos. Algunos hermanos están pensando que no, que la iglesia no va a ser juzgada, que los justos no necesitan estar en el juicio final, pero la Biblia nos dice que sí. Aquí nos dice que vamos a recibir según lo que hayamos hecho. Si hicimos lo bueno, el Señor nos va a premiar con la salvación. Si hicimos lo malo, seremos condenados. Y esto lo dice la palabra de Dios. Porque
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Y el versículo 12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso vamos a necesitar nosotros permanecer fieles al Señor, amando, luchando contra el pecado para que no nos venza y que no sea un hábito en nosotros. Si pecamos, que sea un accidente, pero no un hábito. Lucharemos para que aquel día cuando nos presentemos, el Señor vea nuestras luchas y como Pablo le dice cuando clama por la familia de Onesíforo, que tenga misericordia. Dice, en aquel día, nosotros vamos a necesitar mucho la misericordia de Dios en aquel día. Fíjese, todos estaremos allá, en ese lugar. Ricos, pobres, jóvenes y viejos, todos. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Yo cuando leo este texto siempre pienso que como que Juan está mirando lo que está aconteciendo y nos está contando a nosotros lo que ahí está pasando. Grandes. ¿Cuánta gente se cree grande? Los ricos, los poderosos, los líderes religiosos que se creen grandes estarán ahí de pie ante Dios y estarán los pequeños. Los humildes estarán ahí de pie ante Dios esperando su juicio. Mateo 25, 31 y el 46 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Imagínense lo que todos estos textos quieren que pensemos y no están escritos por escribirlos nomás. Están escritos inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros pensemos y visualicemos la dimensión que estos textos tienen. Todos estarán reunidos ante su trono de gloria, todas las naciones. La palabra de Dios será el modelo el cual estará basado este juicio. Fíjese que eso es muy importante. A veces la gente piensa que va a ir al infierno por borracho o se va a perder por adúltero, pero realmente el juicio va a estar basado en la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que condena tales actos y por eso la persona va a ser condenada. Fíjese que los judíos que vivían bajo la ley y los gentiles que vivían bajo la ley de su conciencia van a ser juzgados por Dios bajo ese parámetro. Nos dice ahí Romanos en el capítulo 2, en el versículo 12. Ese juicio está basado en los designios de Dios. Dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y va a haber un juicio. De esa forma, dice, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron abiertos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son los libros del juicio que el Señor usará para juzgar, porque el Evangelio es el que salva, es el poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es una doctrina que yo tengo que oír, creer y poner en práctica. Si yo oigo el Evangelio, lo creo y lo pongo en práctica, ese Evangelio va a producir en mí lo que dice que va a ser, que es poder de Dios para salvación. Me va a transformar. Fíjese que todos, desde el tiempo de Cristo, serán juzgados por el Evangelio. Como dice el capítulo 2 de Romanos 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Jesús también le dio todo el énfasis a su palabra. Fíjese que eso es tremendamente importante. Aquí en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra es viva y es eficaz. Fíjese, y el Señor la trajo, fue Dios que dio este mensaje. El hombre a causa del pecado había pervertido la imagen de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
para reflejar el carácter, la bondad de Dios. Pero el pecado pervirtió todo esto. Jesús trajo el remedio, y el remedio es el Evangelio. El Evangelio es una doctrina que yo tengo que oír, creer, poner en práctica. Y por eso Jesús dice, si alguno me rechaza, tiene que le juzgue. La palabra que yo he hablado, le juzgará en el día postrero. Seremos juzgados por el Evangelio. Fíjese que la iglesia tiene un propósito para Dios, y el propósito es para edificar a los santos, para hacer formar el carácter de Cristo en nosotros. Desde el día de nuestro bautismo, el día de nuestra muerte, es el tiempo que tenemos para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y eso se hace en la iglesia, oyendo la palabra de Dios, estando con los hermanos, estudiando los preceptos de Dios. Cuando estos preceptos se graban en nuestros corazones, nuestro carácter empezará a cambiar, y nosotros realmente vamos a recibir la benevolencia de Dios. Muchos oirán el veredicto que indica que están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense en ese juicio donde no va a haber abogado que lo defienda, ni familiar que lo ayude, usted solo, de pie ante Dios. Y algunos van a recibir un veredicto que indica que están destituidos de la gloria de Dios. Y la razón de este veredicto es por no querer oír ni creer el Evangelio. Por eso Jesús, cuando resucitó, envió a los discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Puede entender eso usted? Cierto que no es difícil. Si tuviéramos que recibir otro poder u otra cosa, el Señor no las diría. Aquí nos dice qué tenemos que hacer: creer en el Evangelio y bautizarnos para el perdón de los pecados, y vamos a ser salvos. Muchos hermanos se bautizan, pero fallan ahí en poner en práctica el Evangelio, y eso es delicado. Ahí en 2 Tesalonicenses 1:8, hablándole a los hermanos de por qué razón el Señor vendría en llama de fuego para juzgar a los que estaban provocando a los hermanos de Tesalónica, lo estaban persiguiendo. Pablo dice que cuando se manifieste el Señor en llama de fuego, cuando venga con sus ángeles de poder, Él va a dar justa retribución a esta gente. Dice que van a sufrir pena de eterna perdición, y da dos razones: porque no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí no estamos hablando de religión, esto no es política, es palabra de salvación. Y yo tengo que oírla, creerla, para que ésta haga un cambio en mí. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo le escribía a los hermanos en Roma, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Efesios, cuando le escribía a los hermanos en Efesios, en el 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Evangelio es la palabra de verdad, y es el Evangelio de nuestra salvación. Cuando uno cree la palabra y obedece el Evangelio, es sellado como propiedad de Dios. Como dice, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es trasladado al reino de su amado Hijo, es sellado como propiedad de Dios cuando obedecemos el Evangelio. Entonces no obedecer el Evangelio y no ponerlo en práctica trae consecuencias terribles. Otra razón de este veredicto serán nuestros pecados. Fíjese, causado por falta de temor a Dios y no guardar los mandamientos. Ahí en Eclesiastés podemos nosotros leer en el capítulo 12, versículo 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Usted puede llegar a la presencia de Dios con muchos títulos académicos.
tal vez ha hecho riquezas. Usted puede llegar con un currículum grande delante de Dios, pero eso no va a servir. Lo que va a ser útil para usted haber temido a Dios y haber guardado sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Muchos van a oír un veredicto que destina, que indica que están destituidos de la gloria de Dios. Y es por causa de miradas codiciosas. Fíjense que el Evangelio tiene este poder de transformarnos, de cambiarnos. Por eso Jesús, cuando enseñó a los discípulos, Él siempre atacó la raíz del problema. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 28, hablando del adulterio, de la fornicación, Él habló que el problema estaba ahí en el corazón. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjese que todos tenemos pensamientos, y la laxivia, que es deseos fuertes que se crean en el corazón del hombre. Por eso el Evangelio va a limpiar nuestro corazón. Y nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón para no tener esa mirada codiciosa, esa mirada que no adulteramos, pero ya el corazón está preparándose para el próximo paso, que será la fornicación. Entonces, por eso, si nosotros hemos venido al Señor Jesús y Él nos quiere santos, nosotros tenemos que entender estas cosas. Fíjese que tenemos que trabajar en eso. Yo no puedo seguir siendo malicioso, yo no puedo seguir teniendo esos pensamientos impuros. Debo limpiar mi corazón, debo decirle al Señor: mira, Señor, este es mi problema, te pido que me ayudes. Limpia mi corazón y trabajaremos en eso. Vamos a honrar a Dios y vamos a hacer su voluntad. Entonces tenemos que sacar todas esas cosas causados por el odio. Fíjese que estos son pecados que a veces se dan, que están ahí en el corazón. Y bueno, sí, escuchamos estudios de los hermanos, pero no le ponemos mucha atención. Pero tenemos que ponerle atención. Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A veces hay hermanos que no se pueden mirar, con congregaciones divididas por causa de hermanos que se odian profundamente. Y la iglesia está dividida por causa de los hermanos. Fíjese que así no va a poder llegar al reino de los cielos. Nunca se reconcilió con su hermano. Nunca se sentó y arreglar los problemas, porque tenemos que hacerlo. El odio es un pecado grave. Y muchos van a recibir un veredicto contrario, porque nunca cambiaron o pusieron atención a ese pecado. También la avaricia, que es idolatría, nos dice Colosenses, capítulo 3. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón ahí de la avaricia. Y fíjese que la avaricia, a veces nosotros pensamos que los ricos son avaros. Dicen, no, los ricos son... No, si a veces los pobres son más avaros. Dice el 5:5 de Efesios: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Entonces nosotros no podemos llegar a ese juicio final, a estar de pie ante Dios, y cuando todas estas cosas nos acompañan. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en ellas para vencerlas. Sí, de eso se trata la reunión de la iglesia, de eso se trata cuando nos acercamos a Dios. Dios nos está preparando para llevarnos al cielo. Dios está preparando un pueblo, Dios está preparando unas personas que son futuros ciudadanos del cielo. Dios quiere llevarlo a usted al cielo, pero aquí nos está diciendo las cosas que nosotros tenemos que dejar. No podemos llegar con esas cosas a la presencia del Señor aquel día. Tenemos que sacarlas. Y por eso están las predicaciones como esta, o como otras que dan otros hermanos, para que nosotros hagamos conciencia. No es cuestión de ir a la iglesia. Entonces nosotros somos futuros ciudadanos del cielo. Y el Señor nos está preparando, pero para ello nosotros tenemos que limpiarnos. Recuerde que la imagen de Dios fue pervertida por el pecado, y todos nosotros hemos pecado. Ahora Jesucristo viene con la palabra de Dios que va a regenerarnos, va a cambiarnos.
Esa tiene que morar en nosotros y por eso tenemos que cambiar nosotros. También otra cosa que nos va a dejar fuera de la aprobación de Dios son las palabras malas de nuestra boca. Fíjese que eso es complicado. Enojarse, explotar. A veces los hermanos son intolerantes y se enojan. Yo he visto hermanos que se paran en la reunión, mayormente cuando los varones se reúnen en la congregación y no tienen paciencia y se levantan gritando, dando muy mal ejemplo. Es terrible eso. Fíjense que hay que cambiar eso, el carácter. No le gustó la sopa al hermano y tiró el plato al suelo y se enojó y pateó la silla y salió gritando. Pero ¿cómo? ¿Qué clase de cristiano? Entonces, y se dicen cosas bien feas. He oído de matrimonios que le dice a la esposa o la esposa al esposo: ¿en qué momento? Maldigo el día en que me casé contigo. Fíjese que todas esas cosas dañan. Y de esas palabras nosotros tenemos que dar cuenta. Por eso Jesús habló de eso. En Mateo 12, 36 y 37 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Fíjese, no es tan fácil. Pero nosotros tenemos que entender el motivo principal de por qué el Señor prohíbe esto y por qué nos muestra eso. Él nos está preparando para llevarnos al cielo, fíjese. Quiere reinar con nosotros. Participaremos de la gloria de Jesucristo, pero nosotros tenemos que cambiar. Y por eso estos textos, y muchos van a quedar abajo por esa razón. Ahí en Efesios 4:29 leemos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahí tenemos Apocalipsis 21:8 y el 22:15, que nos hablan de lo que hablamos, de lo que decimos. Fíjese, hermano querido, tenemos que llegar nosotros con ese propósito y entender esto que el Señor nos dice. El juicio serán ponderados nuestros hechos. Fíjese, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cómo estamos? Ahora mismo hay momentos, hay gente de mucha necesidad. ¿Cómo estamos nosotros? Somos compasivos, somos misericordiosos. Sabemos que el matrimonio de abuelito de la esquina no lo vienen a ver mucho y están solos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no decir, bueno, vamos a llevarle un almuerzo? Vamos a hacer el bien. Dios quiere que seamos así, misericordiosos, compasivos. Porque ese día sí el Señor se acordará de todas esas cosas pequeñas que hicimos. Fíjese, serán ponderados nuestras obras, nuestros hechos, el respeto mutuo, la sinceridad será ponderado aquel día. Pero fíjese que nosotros podemos ser bendecidos por Dios en aquel día. Podemos recibir de nuestro Señor vida eterna. En vez de, como veíamos en el otro punto, en los puntos anteriores, en vez de condenación, nosotros podemos recibir vida eterna. Si es que perseverando en bien hacer, hemos buscado gloria y honra e inmortalidad, como nos dice Romanos 2:7. Podemos recibir el veredicto en aquel día. Dice 2 de Pedro 1, que haciendo ciertas cosas, agregando a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahí nos muestra esas 7 virtudes que nosotros necesitamos, 7 escalones para alcanzar la vida eterna. Dice, si los tenemos, vamos a tener de parte de Dios una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Nosotros nos estamos preparando para eso, para encontrarnos con nuestro Señor aquel día. No vamos a tener miedo, sino vamos a tener confianza. Pablo, al hablar de su partida, mostró los motivos de su esperanza a Timoteo. Ahí en el
2 de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros estamos esperando ansiosos que aparezca nuestro Señor. Y Él vendrá un día y ese cielo se va a abrir y veremos los ángeles y veremos a nuestro Salvador. La gente correrá a esconderse, pero nosotros saldremos y miraremos y observaremos su gloria hasta que el poder glorioso de Dios nos transforme y nos lleve a su presencia. Esa es nuestra esperanza. Por esa razón vivimos confiados, con nuestra vista puesta en el galardón, como dice Hebreos 11:26. Con respecto a Moisés, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pablo le anima a los hermanos en Filipenses. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí, pues Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se enferma, que se cansa, que envejece, será transformado a la gloria de Él. Esa es nuestra esperanza y por eso damos pasos firmes. Ya concluyendo, en aquel día cuando estemos de pie ante Dios, ¿cuál será el veredicto que recibiremos? ¿Qué veredicto recibirá usted? ¿Qué veredicto recibiré yo? En el encuentro con nuestro Señor, ¿seremos maldecidos o bendecidos? Cuando nos acerquemos y yo le diga, Señor, yo era predicador de la iglesia de Cristo, yo les prediqué a los hermanos por Zoom. Y si yo no soy correcto, Él me dirá, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Porque muchos vendrán aquel día, dice, diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y cual cosa, y Él le dirá, no os conozco de dónde seáis. Imagínense, será algo frustrante, algo muy terrible. Por eso nosotros tenemos que poner en práctica el Evangelio. ¿Qué será de usted en ese día inevitable? Fíjese que te van a vivir dos situaciones en aquel día. Yo siempre pienso en esto. Imagínense los que describe Juan ahí en 1 Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y estas palabras finales me dan escalofrío a mí. Permaneced en Él, tengamos confianza. Imagínense llegar y el Señor me dice, no, tú fuiste a la congregación, pero nunca cambiaste. Tenías ese pecado oculto de tantos años y nunca lo quisiste dejar. No, me dirán, no te conozco. No, pero Señor, yo fui y prediqué en muchos lados. Y Él me dirá, no te conozco. Y tendré que alejarme de Él, avergonzado, a ese destino eterno de perdición. Qué terrible, qué espanto, qué angustia puede sentir el alma poniéndose en ese punto. Pero los que han permanecido fieles, los que aman profundamente a Dios y creen firmemente en su evangelio, ¿qué va a pasar? Ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, mire la descripción que nos da Juan. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿el que venciere qué? El que venciere al pecado, el que venciere la hipocresía, el que venciere esa tibieza espiritual. Dios lo reconocerá, sí. Ese Dios que yo amo y sirvo, que elevo mis oraciones a diario, que le digo que le amo y que voy a la congregación y con mis hermanos le adoro. ¿Qué va a pasar? Será vestido de vestiduras blancas y su nombre no va a ser borrado del libro de la vida.
Y lo que me emociona más, esta segunda parte, dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Yo me imagino ese momento ahí y sentir la mano de Cristo en mi hombro, diciéndole, Padre, Él es Emilio, Él me sirvió. Imagínese, yo mi piel se pone de gallina, se levanta, pensando eso. Probablemente sea el momento de tirarnos de rodillas y abrazar los pies de Jesús para decirle, gracias a ti, Señor. No se olvide, un día estaremos de pie ante Dios. Recibiremos el veredicto, benditos de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. E iremos para el Señor a estar con Él. O nos tendremos que alejar de Él avergonzado. De nosotros depende. Estamos en esta carrera. Todavía no hemos sentido el llamado de estar de pie ante Dios. Yo espero, hermano, que esta lección les pueda ayudar a ustedes para que hagan más firmes sus pasos hacia la vida eterna. El Señor nos ama. Él tiene un proyecto con nosotros. Él quiere llevarnos a su gloria. Muchas gracias por invitarme. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él. Espera tu buen Salvador, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Oh pecuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él.
vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle loor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltados y exaltado, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina el Cristo, adorada Emmanuel. Coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes.